Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Leti. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a todos, bienvenidos, un gusto poderles saludar. Estamos en esta nueva semana, ya la última semana. Buenas noches, licenciado. Margarita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Estamos ya entrando a la última semana, a lo que corresponde al final de esta unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Recuerden seguirse preparando para el test que ustedes tienen correspondientes del final de la unidad. Bienvenidos a todos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya van a poder observar el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen para esta semana. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea de la materia de ciencias sociales, el tema, la unidad número 8, el neoliberalismo en América Latina, correspondientes al tema y semana número 4, en el cual vamos a tratar la crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina o en Latinoamérica. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que todas las tareas son trabajos individuales, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4, para la resolución de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Eso quiere decir que queda libertad del estudiante que puede incluso ampliar mediante otro tipo de consultas. La actividad que tienen que hacer para la presente semana dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sucedió en América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? Los efectos que causó la guerra. Todas las actividades ustedes lo van a poder observar y ya les vamos a explicar en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice, ¿qué sucedió con la economía latinoamericana? La tercera, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? Y por último, la cuarta actividad, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Esas son las actividades que ustedes tienen estructuradas para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja, como ustedes ya saben. Tienen ahí toda la información pertinente previo al desarrollo de la tarea. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina, correspondiente a la semana 4, de fecha 17 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 17 de abril, la fecha límite de entregas es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Ahí ya se les podrá calificar todas las actividades que ustedes han enviado a su plataforma virtual, a su aula virtual, en relación al desarrollo de las actividades que ustedes tienen en esta actividad. A continuación vamos a ver y el desarrollo en relación del tema que tenemos planteado y que tienen ustedes en su aula virtual en el desarrollo del contenido de la presente clase. Iniciamos con el neoliberalismo en América Latina. Vamos a ver esta postura, esta tendencia política, este pensamiento, esta ideología, como la quieran visualizar. Obviamente tuvo un arraigo bastante considerable dentro de la formación de la política, de la formación de cada uno de los estados en América Latina. Prácticamente es un periodo en el cual se hicieron bastantes cambios, a veces positivos y otros tantos negativos en cuanto a la población, pues este pensamiento, esta ideología del neoliberalismo afectó bastante a la clase pobre, a la clase media, y obviamente fortaleció la clase alta y la clase pudiente, la clase con dinero. Entonces, obviamente, se generó un desquebrajamiento en cuanto al equilibrio económico en relación a las sociedades. Vamos a iniciar viendo en primera instancia sobre la crisis de la deuda. Las economías latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 70 y en los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez
más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional, especialmente del capitalismo. El capitalismo fue quien propició que se den todos estos problemas económicos en la región latinoamericana. Y obviamente, como habíamos mencionado y en temas anteriores, las dictaduras que se dieron en América Latina fueron propiciadas y fueron prácticamente secuenciadas y orquestadas justamente por el capitalismo. Ellos fueron quienes prácticamente obligaron a entrar a este proceso de dictaduras militares con el fin de tratar de frenar el avance del socialismo, del comunismo. Entonces fueron cada vez más dependientes de préstamos a los gobiernos de la banca comercial internacional. De este modo, la deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplirse ni con los intereses, peor aún con el proceso del capital. En el año de 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla. Pero otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en la nuestra la conciencia de que esa deuda era injusta y por ende era una deuda injusta. Porque al final de la Guerra Fría prácticamente cambiaron los esquemas de préstamos que nos habían dado para poder solventar durante la Segunda Guerra Mundial y el proceso de la Guerra Fría, que pondría fin a esta etapa de conflictos mundiales. Obviamente a nosotros nos siguieron prestando dinero, pero supuestamente con un interés totalmente irrisorio. Una vez que culminó la guerra, los acreedores, en este caso los bancos, el Fondo Monetario Internacional, cambió todas las estructuras en cuanto a la prestación crediticia que ellos nos habían dado, y esto obligó a que la deuda se perpetuara y que de cierta manera fuera inalcanzable de poder cubrir, tanto en intereses como de capital. Se sostenía que se había contraído con actos ilícitos, que no se había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que con los altos intereses cobrados ya estaba pagada esta deuda. Creció en Latinoamérica la tendencia del no pago a la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables negociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara. Al final la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos reducciones en cuanto al monto del capital y obviamente de los intereses que detentaban. Uno de los procesos, como les había dicho, bastante determinantes dentro de estos procesos evolutivos de los estados fue la aparición del neoliberalismo y la aplicación de este precepto, de esta forma de pensamiento político en cada uno de los países latinoamericanos. Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurridos en los años 70, surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía y del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, la eliminación de subsidios y la reducción de los servidores públicos, así como la privatización de las empresas estatales. Entonces aquí nosotros podemos ver que prácticamente todo el poder detentaba en el neoliberalismo directo sobre la inversión privada. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, en sus siglas FMI, y otros organismos lograron a veces estabilizar la estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema.
dentro de esta aplicación, de este precepto, que como es el neoliberalismo, es justo lo que se dio por la aplicación de este pensamiento político, o esta tendencia política mismo es lo que se desató esta debilidad, esta catástrofe económica en el año de 1999 en nuestro país, donde se generó todo este proceso del periodo bancario, donde la mayoría de las personas quedaron en la pobreza extrema a causa del congelamiento y eliminación de los depósitos que tenían en cada uno de los bancos. En este sentido, el neoliberalismo en Latinoamérica, vamos a ver cómo creció y cómo se ha expandido. Frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales, con sus medidas de ajustes económicos, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda, igual que en las económicas del primer mundo. Los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que acortaran sus gastos, aún a costa de la inversión en servicios como la educación, salud y transporte. Y eso quiere decir que a ellos poco les importó. Y obviamente sacrificaron los programas fundamentales que tiene el Estado para el buen vivir de cada uno de los ciudadanos, como es la educación, la salud, el transporte, que redujeron el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares rentables. Obviamente, esto pasó a manos de empresarios privados. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Eso fueron prácticamente, es por eso que la tendencia de derecha o el pensamiento de derecha, prácticamente ellos están orientados a la eliminación de todos los programas de carácter social y la privatización de todos los recursos y servicios básicos que debe tener acceso la población en general. En cuanto a la reacción popular frente a estos procesos, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población en general. Los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleo masivo. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados, junto a las clases medias empobrecidas, realizaron acciones de movilizaciones sociales y protestas que sacudieron a los países. Y obviamente el Ecuador no se quedó al margen de todos estos procesos, y obviamente se dieron una serie de revueltas civiles, guerras civiles, obviamente que con el fin de que se elimine todos estos preceptos, todos estos cambios que iba aplicando el neoliberalismo. Vamos a ver a continuación un poco más. Ya vemos prácticamente la aplicación del neoliberalismo bastante negativo, especialmente para la clase humilde, para el trabajador, para el agricultor, para el campesino, bastante negativo. Peor aún, existieron bastantes abusos en cuanto a la implementación de nuevos impuestos que obviamente tenían que pagar la clase media y también la clase pobre. Obviamente eso fue bastante negativo en cuanto al desarrollo económico que debían de tentar todas las familias. Vamos a ver un poco más estructurado sobre el neoliberalismo. Vamos a ver qué es el neoliberalismo y cuáles son sus características. Vamos a ver las ventajas y las desventajas que presentan esta corriente. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Tiene una conexión directa con el capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada
y privatizada. Eso quiere decir que no debe haber ningún tipo de ley que les regule, que les controlen qué es lo que están haciendo. Ellos tienen el libre control de todas las actividades comerciales y obviamente tienen que estar privatizadas, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El Estado no puede controlar todo lo que hagan estas empresas. Entonces, eso prácticamente es negativo para cualquier Estado. Es bastante negativo, es bastante preocupante esas actividades. El término fue promulgado, este término del neoliberalismo fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow y obtuvo especial popularidad a partir de 1980, luego de que líderes como Ronald Reagan de Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y el economista Milton Friedman en Estados Unidos lo enunciaran en sus discursos y en la práctica y en un intento de reformular el neoliberalismo clásico y de enfatizar el sistema capitalista. Prácticamente estaba orientado a todas las estructuras capitalistas. El neoliberalismo considera que la intervención del Estado-mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a las competencias del mercado. Eso quiere decir que no necesariamente tiene el Estado que tener un control sobre todas las actividades de las empresas y que incluso las empresas privadas que están funcionando como tales no tienen ninguna obligación para, obviamente, cumplir con determinados programas sociales que debe aplicarse dentro de los estados. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción en menor inversión social. Prácticamente desaparece la inversión social en todos los programas sociales desaparecen con la aplicación de este precepto político. Esta premisa recae en un dilema debido a que la práctica no resulta justa o equitativa. ¿Qué va a resultar justa o equitativa? Si nos van a reducir la educación, si no vamos a tener un sistema adecuado de salud, pese a que en la actualidad todavía no existe, obviamente este gobierno, al ser de tendencia derechista, prácticamente no ha atendido a la educación, no está atendiendo a seguridad, no está atendiendo a salud. Obviamente, porque tiene todo este sistema neoliberal. Vamos a ver en relación al origen del neoliberalismo. El neoliberalismo como filosofía económica surgió en el año de 1930, ante la necesidad de replantear el liberalismo clásico que no resultó exitoso y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Prácticamente tampoco dio resultado el modelo capitalista. Desde la teoría, el liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la práctica, la corrupción y la falta de moral no permitieron implementar esa teoría de manera total, como todo en la vida. El modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que permitió un aumento de la inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la Gran Depresión, que vamos a ver más adelante en qué consistió la Gran Depresión, en relación a todos estos procesos de debilitamiento económico global de las principales potencias económicas que quedaron después de la guerra. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de la crisis mundial. En base a esos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década de 1980. Vamos a ver a continuación las características del neoliberalismo. ¿Cuáles son las características de este neoliberalismo? El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre mercados para que de esa manera las grandes empresas que presentan un grupo capitalista de la minoría puedan ejercer control de los negocios,
las industrias, la producción y el comercio interno y externo. Prácticamente se da paso a todas las grandes empresas, las transnacionales. Hablemos de consumo masivo, por ejemplo, podemos mencionar en la actualidad de Coca-Cola, podemos mencionar algunas otras empresas de carácter internacional que también están asentadas en nuestro territorio, pero se les da un libre albedrío para que trabajen y desarrollen de acuerdo a sus intereses. Al aplicarse este modelo, prácticamente no tendría razón de ser el código laboral, pues estas grandes empresas, al aplicarse o al acogerse al neoliberalismo, prácticamente los derechos que se asisten en el código laboral no serían aplicables. Obviamente, tanto el salario, las horas de trabajo, obviamente tendrían que estar de acorde a las necesidades de cada una de estas empresas, vulnerando todos los derechos que les asisten, no solamente en la ley laboral, sino también establecidas en la Constitución. Entre las principales características del neoliberalismo se pueden destacar las siguientes. Por ejemplo, la primera, la privatización, consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar reguladas por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría, eso quiere decir para los capitalistas, y la falta de calidad de vida para una mayoría, eso quiere decir para el pueblo en general. Negativa la aplicación. En cuanto a otras las características, el libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a las ofertas y a la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control de parte del sector privado. Si esta modalidad no es moderada y regulada, constituye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quienes pueden importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto de los sectores de producción que se vuelven cada vez menos competitivos. Prácticamente al aplicar todos estos procesos y al tener un libre acceso al comercio, prácticamente con la aplicación de este proceso, de este pensamiento político, se daría paso, por ejemplo, al libre comercio, al famoso TLC. Y ahí sí la mayoría de las empresas, la mayoría de las microempresas, de las empresas pequeñas y de los emprendimientos que hoy en día han surgido bastantes, prácticamente desaparecerían por la falta de competitividad ante precios y productos que se encuentren en el mercado. Esa es la principal característica en cuanto al libre mercado. Buscan es eliminar la producción local. En cuanto a la competencia, consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral y de la difusión engañosa, entre otros aspectos. Prácticamente aquí en la competencia se caería de nuevo en lo que es el monopolio. Una sola empresa, una sola marca, una sola empresa de producción estaría controlando todo el mercado y de acuerdo a sus intereses, obviamente contratarían a las personas, de acuerdo a los intereses también, obviamente les pagarían, serían los sueldos, y esto perjudicaría los derechos de los trabajadores. En cuanto a las ventajas y desventajas del neoliberalismo, vamos a ver a continuación cuáles son. La principal característica del sistema neoliberal consiste en que solo una minoría de la población accede a beneficios, solo las personas que tienen dinero, el resto no. Desde la teoría se plantea como una propuesta adecuada, pero llevada a la práctica, el modelo ha demostrado que no funcionó de manera eficiente ni justa para toda la población en general, en especial debido a los niveles de corrupción que detentan en estos niveles.
Las principales ventajas del modelo neoliberal serían los siguientes. El primero, el libre mercado y también la competencia, entre comillas. El libre mercado pues promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. Como esto puede, prácticamente este libre mercado puede ser un cuchillo de doble filo, porque obviamente se presta para que existan otros procesos de comercialización. En cuanto a la competencia, promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. En teoría es bueno. En cuanto a las principales desventajas del modelo neoliberal, se puede mencionar los siguientes. Uno de los más graves, la desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios no pueden progresar, no pueden profesionalizarse. En cuanto al monopolio que les había mencionado anteriormente, promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de los servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Como mano de obra, excelente, pero como competencia, jamás. Los problemas económicos promueve un incremento de precios sin control y sujeto a las leyes deliberadas del mercado en manos de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales promueven la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos, eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y el medio ambiente. Eso quiere decir que al neoliberalismo le importa un poco conservar y preservar el medio ambiente, además del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. No habría ningún tipo de control, no habría ningún tipo de estabilización y de respeto a la naturaleza. Esas son las características, las ventajas, las desventajas, algunos principios también en cuales se fundamenta este pensamiento que fue bastante negativo también para el desarrollo de nuestro país. De esta manera, señores, llegamos a la parte final de la presente clase. Nos vemos en la siguiente hora, señores y señoras.